vamos a ver entonces la clase que nos toca el día de hoy. Y está referida a estructuras selectivas. Cuando hemos estado haciendo ejercicios en la primera clase referidos a algoritmos para que las personas los ejecuten, hemos declarado en algún momento algunas condiciones que teníamos que cumplir para que se ejecuten algunas acciones dentro del algoritmo que estamos definiendo, ¿no? Por ejemplo, en algún momento habíamos dicho que si el cliente está activo, entonces atendemos el pedido. Caso contrario, rechazamos el pedido. ¿Se acuerdan de esas partecitas que habíamos visto al momento de declarar los algoritmos para que las personas los ejecuten? Entonces siempre habíamos intentado declarar los algoritmos colocando este tipo de condiciones de una manera un poquito estructurada, ¿ya? Esas estructuras es lo que vamos a explicar hoy día y se llaman estructuras selectivas. Entonces vamos a hacer primero, vamos a indicar que las estructuras selectivas nos sirven para solicitarle a la computadora la posibilidad de tomar decisiones. La computadora de por sí no tiene la posibilidad de tener una decisión propia. O sea, la computadora es como un mueble cualquiera, así es que nosotros no le damos el programa necesario para hacer que ella piense o que simule que está pensando para que tome alguna decisión. Entonces, las estructuras selectivas se utilizan para eso, para que la computadora pueda tomar decisiones y ejecutar algunas instrucciones de manera adecuada. Entonces, esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? Esto acá. Esto es lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, habíamos visto en algún momento, al tomar una decisión, decíamos, si el saldo es mayor al retiro, entonces realizar el retiro, ¿cierto? Eso implicaba, pues, que teníamos que tomar una decisión, pero primero teníamos que corroborar si efectivamente el saldo es mayor al retiro, ¿no? Porque si yo voy a una ventanilla o tengo una cuenta y quiero retirar más de lo que tengo, pues no puedo, ¿cierto? No es posible. O sea, tengo que tomar la decisión de rechazar esa operación porque no cumple con la condición que debe de cumplir. En ese caso es que el saldo sea mayor al retiro. Entonces, la estructura que más o menos la habíamos empezado a dar en los algoritmos era precisamente para llegar a esta etapa y ver que estamos hablando de una estructura, ¿no? La estructura empieza aquí, donde dice sí, pasa por tomar la condición y luego realizar por la parte 3A lo que corresponde a si es verdadera la condición. Caso contrario, o sea, si la condición es falso, iría por el 3B, que es informar que no es posible el retiro porque no tiene saldo la cuenta. Entonces, aquí tenemos una estructura y lo que vamos a hacer ahora es básicamente transformar esta estructura que nosotros habíamos visto de manera textual, de manera descriptiva, lo vamos a transformar en el lenguaje de programación que estamos utilizando. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a utilizar? Pues de la siguiente manera. Fíjense, para nosotros tener una estructura selectiva necesitamos un comando en el lenguaje de programación. Así como necesitábamos un comando para hacer el ingreso de datos, ¿no? Con gets, para hacer la salida de información como es el puts, ahora necesitamos otro comando que se llama el if. If quiere decir sí.
Es como si escribiéramos, si la cuenta tiene saldo, lo único que tenemos que transformar eso a un esquema de programación. Y en la programación habíamos dicho que trabajamos siempre con variables, ¿cierto? Eso lo habíamos dicho. Siempre tenemos que trabajar con variables. Entonces, empezamos y decimos, if, sí, saldo cuenta, que es una variable que va a almacenar el saldo de la cuenta, es mayor al retiro, retiro viene a ser otra variable que es la cantidad que yo quiero retirar. Si sucede eso, entonces saldo de la cuenta es igual a saldo de la cuenta menos el retiro. Quiere decir de que el saldo de la cuenta se afecta en el importe que yo quiero retirar, ¿cierto? Porque si tengo 1000 y retiro 100, pues tiene que quedar 900, ¿no? No puede quedar 1000 porque si no, pues me estarían regalando la plata, ¿no? Todo esto es parte de una lógica que ya está estructurada que nosotros utilizamos, ¿no? Ahora fíjense, en este caso, si no se cumple, se utiliza la palabra else. Esta palabra else nos permite tomar la acción opuesta a la verdad, ¿no? O sea, cuando no es verdadero, entonces se ejecuta el else. En este caso, puts, el retiro no es posible. Y como se trata de una estructura, pues estructuras selectivas, tiene que terminar con la palabra end, de todas maneras. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura selectiva, y en este caso es una estructura selectiva, se llama doble, porque tiene por el verdadero y por el falso. Puede ser que yo tenga estructuras selectivas simples, que solamente tenga if y no tenga el else. También son válidas. ¿Ya? Ahora, si se han dado cuenta, cuando nosotros utilizamos esta estructura, tenemos una condición acá. Toda condición se ensambla, se puede decir así, se escribe en el lenguaje de programación utilizando los operadores relacionales. O sea, para hacer una condición siempre relaciono un valor con otro. Una variable con un valor, dos variables entre sí. Y para eso necesitamos los operadores relacionales. ¿Se acuerdan cuáles son los operadores relacionales? El mayor, el menor, el mayor igual, el menor o igual, el igual. O sea, el mayor, menor, mayor igual, menor igual, el igual. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en la clase anterior siempre que este operador es un operador de qué? De asignación, ¿cierto? Porque si yo tengo aquí una variable A y le asigno un valor, le estoy asignando un valor. Pero cuando quiero comparar los valores, el operador de comparación, o sea, de igualdad, es doble igual. ¿Ya? Entonces, no hay que confundir cuando estamos asignando un valor que cuando estamos preguntando por una igualdad. En este caso, sí, yo estoy preguntando if A igual a 2. Entonces, los alumnos siempre se confunden en el uso de estos operadores relacionales. ¿Ya? No hay que confundirse. Entonces, ¿por qué se llaman operadores relacionales? Pues porque relaciono un valor con otro, una variable con otro, por eso se llaman relacionales. Entonces aquí están, el mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual, el igual, y hay uno que me faltó que es el diferente. El diferente se escribe con el signo de admiración y un igual, estos dos juntos, ¿no? Esto quiere decir no es igual. No es igual es lo mismo que decir es diferente, ¿no? Es diferente a o diferente de. Entonces les he puesto esta tablita para que se acuerden cuáles son los operadores relacionales. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque a veces los alumnos se confunden y los escriben mal. Se lee así, mayor o igual a, menor o igual a. No se lee igual o mayor a. O sea, así como se lee, se escribe. Mayor o igual. No se dice igual o mayor. Esto estaría mal. Entonces, también es otra cosita que los alumnos se equivocan. Entonces,
Estos son los verdaderos operadores relacionales, ¿ya? No se equivoquen al momento de hacer el uso de estos operadores. Bien, hemos visto anteriormente en la lámina, hace dos láminas atrás, que teníamos una sola condición, ¿no? Si saldo es mayor al retiro, entonces ejecuta el retiro. Caso contrario, no tiene saldo, entonces no es posible el retiro. Pero podríamos tener dos condiciones dentro de una misma línea, o sea, dentro de un mismo if, en este caso, de un mismo si, como el que está acá. Si el saldo es mayor al retiro y el retiro es mayor a 0, entonces realice el retiro. Caso contrario, informar que el retiro no es posible. Entonces aquí tengo yo una condición y otra condición. Cuando yo tengo dos condiciones o más, cada condición va a tener su propio operador relacional, ¿cierto? Pero yo puedo tener dos o más. Para poder unir esas dos o más condiciones, se utilizan los operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? ¿Cuál? El AND y el OR. El I y el O. Aquí está, dice, si el saldo es mayor al retiro y el retiro es mayor a 0, entonces este es el operador relacional, el operador lógico, perdón. Entonces el operador lógico me implicaría tener algo así, ya en el lenguaje de programación. Si saldo cuenta es mayor al retiro y retiro mayor a 0, entonces saldo cuenta es igual a saldo cuenta menos retiro. O sea, si se cumplen las dos condiciones. Pero cuando ya tenemos operadores lógicos, ya entra a tallar los valores de verdad que pueden tener. Entra a tallar la lógica que hemos visto en algún momento en el colegio, ¿no? O sea, las tablas de verdad P y Q o P o Q. ¿Se acuerdan, no? Más o menos. De todas maneras les he puesto una lámina para que se acuerden. ¿Ya? Es esta laminita que está acá. Entonces aquí los operadores es AND, que es el I, el OR, que es el O. Así se utiliza en el lenguaje de programación y esto es lo que quiere decir. Y se utilizan de esta manera. Entonces la tabla de verdad para el AND sería si solamente es verdadero cuando ambas premisas son verdaderas. En ese caso la conclusión es verdadera. Y en el OR basta que una de las dos premisas sea verdadera para que la conclusión sea verdadera. Si ambas son falsas, la conclusión es falsa. Estas dos son los dos únicos operadores lógicos que vamos a ver. Por eso les he puesto la tablita acá. ¿Ya? Esto es para que se acuerden. Bien. Si nosotros empezamos a construir estructuras selectivas, podríamos tener casos como este, por ejemplo. Fíjense. Dice, debemos indicar a qué etapa de la vida pertenece una persona dada su edad. O sea, me dan rangos de edades. Estos ejercicios o este tipo de desarrollos son bastante comunes para este tipo de estructuras. Sobre todo cuando tenemos rangos o cuando tenemos que tomar decisiones entre varios tipos. Por ejemplo, en algún momento dirán, pues, o sea, si yo tengo una marca de un auto, que puede ser Honda, que puede ser Hyundai, que puede ser Kia, entre esos, yo tengo que tomar la decisión y hacer algo, ¿no? Así vamos a plantear varios ejercicios. Pero aquí, por ejemplo, este de aquí está planteado en base a rangos de edades. Rangos que pueden ser intervalos cerrados o intervalos abiertos. Eso depende del operador de relación que le voy a poner. Si es mayor o si es mayor igual, o si es menor o es menor igual. Entonces aquí dice, rango de edad. Desde 0 años a 13 años es un niño.
O sea que si se presenta este caso, si se cumple este caso, yo debo decir que es un niño. Si está entre 14 y 18, yo debo decir que es un adolescente. Si va desde 13 a 30 años, yo tengo que decir que es un adulto. Si va de 31 a 60 años, debo decir que es un adulto mayor. ¿Por qué se ríe? No se sientan aludidos, por favor. Y de 61 a más es un anciano. ¿Ya? Entonces, todos estos yo puedo ir desarrollando, yo puedo ir encontrando a qué condición le corresponde haciendo las preguntas necesarias, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, yo diría, bueno, if, ahora ya estoy en condiciones, tengo que empezar con if, va desde 0 a 13 años. ¿Esta variable cómo se llama? ¿O cómo podría llamarse? No he dicho qué tipo. ¿Cómo podría llamarse? Edad, ¿cierto? Edad, 0 a 13. Entonces vamos a decir, si edad es mayor que 0 y edad es menor o igual a 13, ahí yo ya he traducido esto de acá. Entonces, si eso se cumple, entonces diré, puts es un niño. Ahí yo tengo solo la primera línea. Para la siguiente línea tendré que decir, bueno, else, pero tendría que volver a preguntar. If edad mayor o igual a 14 y edad es menor o igual a 18, entonces puts es un adolescente. Otra vez else, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ah, ya. El dem aquí es opcional. Quiere decir de que puede o no puede ir. No es importante, o sea, yo por lo general lo obvio, ¿no? Anteriormente lo puse para que vean que coincide exactamente con lo que quería explicar. Pero ya una vez que se entiende, esto ya puede ser obviado. Si quieres lo pones, pero no, igual lo va a hacer. Entonces, así seguiríamos nosotros haciendo más y más. Entonces tendríamos algo así como lo que está acá. Tendríamos así. De 0 a 13 es un niño, de 14 a 18 es un adolescente. Entonces, cada una de las líneas, de las filas de la tabla que habíamos visto, están representadas acá. El hecho es que para que esta estructura, porque esta es una sola estructura, esté bien, cuando evalúa la estructura, o sea, cuando yo le doy un dato, la edad, por ejemplo, nada más, lo que hace es evalúa y solamente debe de encontrar una opción. Si entra en dos opciones, estaría mal. ¿Ya? Entonces, por eso siempre hay que hacer el ejercicio de preguntar, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, 20, yo diría, ¿20 es mayor a 0? Sí. ¿20 es menor a 13? No. Entonces, verdadero y falso, falso. ¿Viene por acá? ¿20 es mayor a 14? Sí. ¿20 es menor a 18? Falso. ¿Verdadero y falso? Falso. Pasa acá, va pasando, va avanzando, ¿no? ¿Es mayor a 19? Sí. ¿Es menor que 30? Sí. ¿Verdadero y verdadero? Entonces es un adulto. Y una vez que hace esto, ya sale. Porque ya no cumple ninguna de estas, porque ya cumplió esta de acá. Lo único que cuando hacemos este tipo de estructuras, este tipo de estructuras se llaman estructuras if anidadas. ¿Por qué anidadas? Porque cada vez vamos preguntando más. Vamos entrando más, niveles más abajo, ¿no? Pero fíjense,
Yo les había dicho anteriormente que la estructura if necesita obligatoriamente de un end para mostrar que efectivamente ahí termina la estructura que quiero desarrollar. Entonces, hay tantos if como hay tantos end como if hay. Entonces aquí ves if. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, son 5 if, 5 end. Si yo me olvido de poner un end, daría error. Y a veces hacerlo así es un poco complicado. Porque se les pierde, pues, se les pierde un end y ya no saben dónde está. ¿Ya? Entonces, para evitar ese error, es que existe otro comando que se llama el else. Entonces, ¿cómo veríamos con ese comando esta misma estructura? Fíjense. La veríamos así. Edad mayor a 0 y edad menor que 13, puta, es un niño. Else if, edad mayor a 14, entonces todos van a ser con else if. ¿Cuántos if hay? Uno nomás, que es este de acá. Entonces soy solo un end. Entonces me evita el problema anterior, ¿no? Que a veces se me pierden los end. Ese es un error común que cometen los alumnos al momento de empezar a desarrollar. Hola. Entonces, todos estos me van a dar un resultado a la vez, nunca dos, siempre solo uno, porque uno es el que cumple la condición. ¿Ya? Entonces, yo recomiendo usar más que el otro, ¿no? Que los anidados. Estos son más recomendables. Cumplen la misma función, pero son más fáciles de escribir y son más fáciles de darle mantenimiento. Bien, entonces ahora sí vamos a hacer unos ejercicios. ¿Ya? Entonces vamos a ir haciendo unos ejercicios. El ejercicio número 1 dice lo siguiente: desarrollar un programa que me permita ingresar un número y muestre si el número es mayor a 10 o no. Entonces voy a abrir mi Notepad. ¿Por dónde está? No, es que me lo han borrado. Acá está. Aquí están los ejercicios de la semana pasada. Bien, entonces el ejercicio dice que debo de evaluar un número. Para evaluar el número, pues primero tengo que tener el número. Entonces tengo que capturar ese número, ¿no? Entonces, encoding UTF-8. Put, ingrese el número a evaluar. Número gets to i. Entonces aquí como me están preguntando si el número es mayor a 10, o sea que tengo que sacar un mensaje, voy a grabarlo. Entonces preguntaré, if número es mayor a 10, si esta condición se cumple, entonces diré put el número es mayor a 10. Y si no se cumple, ¿qué sucede? Que el número no es mayor a 10. Voy a ejecutarlo. Número 4. El número no es mayor a 10.
14. El número es mayor a 10. Entonces aquí he escrito mi condición, la estructura if, else y end. Fíjense que en este caso el Notepad me marca dónde empieza y dónde termina, ¿no? Estos simbolitos rojos aquí me sirven para darme cuenta si es que está bien la estructura selectiva. Entonces, ahora vamos a ver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice, desarrollar un programa que permita ingresar dos números y me diga si la suma de ambos es mayor, menor o igual al producto. Entonces, para eso declaramos nuestro nuevo programa. Ingresa el número 1. Número 1 es igual a gets.toIn. Tengo que ingresar los dos números, ¿no? Número 2, file save, selectivas 2. Hasta ahí tengo ya el ingreso de datos, la entrada. Y ahora voy a hallar la suma, ¿no? La suma de los dos. Suma es igual a número 1 más número 2. Y el producto será número 1 por número 2. Entonces me dicen que tengo que preguntar si es que la suma es mayor, menor o igual al producto. Y dar ese mensaje, ¿no? Entonces voy a preguntar, ¿es la suma mayor al producto? Si esta condición se cumple, entonces diré, la suma es mayor al producto. Else if suma es menor al producto, puts la suma es menor al producto. Y caso contrario, puts la suma es igual al producto. Si no es mayor y no es menor, es igual, pues, ¿no? End. Voy a ejecutarlo. Número 1, 2, número 2, 4. La suma es menor al producto. 2 y 0. La suma es mayor al producto. 2 y 2. La suma es igual al producto. Se dan cuenta que dependiendo de que si cumple la condición, ejecuta la acción correspondiente, ¿no?
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, mi dato de entrada es la edad. Ingrese la edad de la persona. Edad. Y aquí empezamos a hacer nuestros intervalos utilizando if, ¿no? O sea, if edad es mayor a 0 y edad es menor o igual a 13, menor o igual a 13, entonces puts es un niño. Else if, si edad es mayor o igual a 14 y edad es menor o igual a 18, entonces es un adolescente. Si está entre 18 y 30, es un adulto. Si está entre 31 y 60, es un adulto mayor. Y si es mayor o igual a 61, es un anciano. End. Y lo grabamos. Ahí está. Vamos a ejecutarlo. Ingrese la edad de la persona. 14. Es un adolescente. 16 es un adolescente. 56 es un adulto mayor. 32 es un adulto mayor. 28 es un adulto. ¿Sí? Y el resultado sería el mismo, ¿no? Grabamos. Bien, vamos a continuar con otro comando. Hasta aquí hemos visto el if, else, else if. ¿Ok? Vamos a continuar con otro comando que también son estructuras selectivas. Es otra estructura selectiva que se llama el case. El case lo que me ayuda es a evaluar una variable y determinar, dependiendo de los valores que esa variable puede tener, hacer algunas acciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, supongamos que tenemos un semáforo y en el semáforo son 3 colores posibles. Si fuera rojo, entonces hay que detenerse. Esta es la acción que hay que hacer. Si fuera verde, hay que avanzar. Y si es amarillo, hay que tener cuidado. Entonces, yo voy a evaluar una sola variable que va a ser color.
Si el color toma el valor rojo, entonces yo hago detenerse. Si toma el valor verde, tengo que avanzar. Y si toma el valor amarillo, tengo que tener cuidado. Entonces la estructura selectiva case se usa de la siguiente manera. Primero la palabra case, que es el comando en Ruby que debemos de ejecutar y poner tal cual. Y después la variable que vamos a evaluar. Esta es la variable color que vamos a evaluar. Entonces dice, cuando sea rojo, coloca puts, detenerse. Cuando sea amarillo, coloca cuidado. Cuando sea verde, coloca avanzar. Y caso contrario es desde aquí, quiere decir que ninguna de estas se ejecutó, entonces puts, mal logrado. Y como es una estructura, lleva la palabra end. Entonces, cuando empecemos a desarrollar más ejercicios, ya tenemos bastantes herramientas para poder tomar estas herramientas y ejecutar o utilizarlas de acuerdo a la necesidad que podamos tener en ese momento. ¿Ya? Entonces, hay que, ya aquí en este momento, es más el tema de que los algoritmos, cada uno los desarrolla, los programas cada uno los piensa tal cual, y lo pueden pensar de manera diferente todos. Porque unos pueden usar case, otros pueden usar if, otros pueden usar else, el if, o sea, ya hay una combinación muy variada para este esquema, ¿no? Ahora fíjense cómo quedaría el ejercicio mismo que hemos estado viendo anteriormente con if, después con else if, ahora lo vemos con case, fíjense, también se puede hacer con case. Dice, evaluamos la variable edad. La variable edad dice, cuando esté entre 0 y 13, entonces put es un niño. O sea que sí puedo poner un rango aquí de valores. ¿Ya? Además, el case también se puede utilizar de la siguiente manera, fíjense. Puede ser así, case, número, y puedo poner así, when. O sea, cuando el número sea igual a 1, a 2 y a 3, pues haz algo, pues. Cuando sea igual a 10, 15 o 20, entonces puts, haz otra cosa. Lo que quiero que entiendan es que se puede usar así también. Lo que no se puede hacer en el case es poner una condición. O sea, aquí yo no puedo poner when edad es mayor a 10 y edad es menor a 15. O sea, aquí no se pueden usar operadores relacionales, sino solamente valores, así como está aquí, así como está acá. Así como estaba en el semáforo, que también tiene valores rojo, azul, rojo, verde y amarillo, ¿no? Entonces, dependiendo del ejercicio que nos deje, nosotros podemos decidir utilizar uno u otro, o ambos. Porque yo dentro de un when puedo poner un if también. O sea, dentro de un when puedo poner aquí if, para tomar otra decisión dentro de esta opción. Entonces se convierte ya en un abanico realmente extenso de posibilidades para desarrollar, que es lo que vamos a ir desarrollando nosotros cuando empecemos a ver más ejercicios de este tipo con selectivas. ¿Ya? Mientras tanto, tengo aquí el último ejercicio de la noche, que es desarrollar una aplicación que me permita generar una calculadora y que realice operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división. Los datos a ingresar son 2 números y el operador de operación. Entonces fíjense cómo lo voy a resolver este ejercicio. Voy a poner new encoding puts, ingrese el primer número. Entonces, número 1 es igual a heads
punto to i, y de la misma manera voy a ingresar el segundo número. Y vamos a ponerle un mensajito aquí que diga esto. Entonces ahora sí me falta ingresar puts, dice ingrese la operación a realizar, suma, resta, multiplicación y división. Operador es igual a heads. Miren, aquí hay una nueva manera de capturar el dato. Y es con este operador, con este que se llama chom. Chom, así como la galleta chom. Ese chom, o sea, ¿se acuerdan que tu i era para capturar números enteros? Tu f era para capturar números decimales. Chom es para capturar el carácter alfanumérico tal cual. O sea que ya capturo yo una letra, capturo un número. De esa manera, para eso utilizo chom. Como aquí va a ser un más, un menos, un por o un entre, entonces necesito el operador chom para poder capturarlo en la variable operador. Y ahora sí voy a decir case operador when, dice cuando sea más, cuando sea menos, cuando sea por y cuando sea entre. Resultado es igual a 0. Entonces cuando sea más, el resultado va a ser número 1 más número 2. Cuando sea menos, el resultado va a ser número 1 menos número 2. Cuando sea multiplicación, va a ser número 1 por número 2. Y cuando sea división, va a ser número 1 entre número 2. Y aquí diré puts, el resultado es igual a resultado.toS. Entonces, selectivas 4. Ingresa el primer número, 5. Ingresa el segundo número, 5. Ingresa la operación más. Número 2. Está mal, pues, claro. Hay que corregirlo. Miren, aquí me he equivocado y es número 2. Más, el resultado es 11. Que es la suma, ¿no? Entonces, ahí estamos usando el case.